Gracias a tu audiencia allí presente siempre. Bien, Eric, queríamos conversar contigo sobre esto. ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes tienen desde K2 para lo que va a ser el cierre de este año? ¿Consideran ustedes que sí se puede cumplir con la meta de crecimiento de la economía o se va a ver truncada por lo que ha sido el desempeño, por lo menos en el tercer trimestre del año en cuanto a lo que fue el tipo de cambio? Bueno, mira, nuestras proyecciones sí apuntan a que efectivamente vamos a cerrar con un crecimiento positivo, quizás no tan optimista como hay algunos organismos internacionales han señalado, tampoco tan conservador como otro que siempre ha sido un poco pesimista han señalado. No, por ejemplo, estimamos que pudiéramos cerrar entre un 5 o un 6% de crecimiento y eso es positivo, ¿no? Pues respecto a cómo había venido el desempeño de la economía venezolana hasta hace 2 años atrás. Entonces sí creemos que se pueda lograr a pesar de la situación del tipo de cambio, la cual es clave, ojo, la estabilidad de la tasa de cambio va a ser clave para que este desempeño, esta meta logre alcanzarse. Sin embargo, con lo que ya llevamos seguramente acumulado hasta lo que vamos a economía, no creo que ocurra algún evento que pudiera perjudicar y llevarnos a una tasa de crecimiento negativa. En cuanto a cuando hablas de una proyección que no va a ser quizá la mejor, pero están como en una media, en el caso de ustedes, ¿cuál sería la proyección efectiva que ustedes dan para el cierre de este año en el crecimiento de la economía? ¿Tienes alguna cifra? Bueno, como te mencionaba, 5 o 6%. 5 a 6% sería el crecimiento. Sí. ¿Crees que ese crecimiento se da a razón de qué? Bueno, mira, por un lado tenemos el principal motor por este momento ha sido un incremento de la demanda. Desde ya hace años, aunque cuando digo de hace años, del 2019 se empezaba a ver una desaceleración en la caída del consumo, una desaceleración en varios componentes de la demanda agregada que indicaban que estaban empezando ya a llegar a su mínimo y ocurre pues en todo ciclo económico que debería de arrancar después. El Banco Central no ha actualizado cifras, Cierto. pero hemos visto cómo la demanda en consumo, según estadísticas, otras consultoras privadas han demostrado que se ha incrementado muchísimo. Este ha sido el principal apalancamiento, digamos, de lo que sería el crecimiento en el PIB en este momento. ¿Consideras que ese crecimiento sostenible viene impulsado o va a traer algún tipo de producción interna real, de crecimiento en nuestra producción interna? Oye, esa pregunta es muy interesante y me da pie a hablar de varias cosas. El incremento en el PIB tenía que empezar por aquí, por una estimulación de la demanda agregada, era necesario, para que los productores del lado de la oferta se vean incentivados entonces a producir, a entender que hay un mercado que está creciendo, que pueden colocar sus productos, y aquí empieza todo el ciclo productivo, aquí empieza, primero arrancan las empresas, digamos, de comercio, o sea, comprar y revender, y hemos visto un notable compra afuera en vez de producción nacional. Esto es un tema que implicaría que pudiera ser coyuntural el crecimiento, pero estamos viendo muchas empresas que son las manufactureras, que son las que entran en esta segunda fase, que están viendo cómo invertir. Algunas ya están invirtiendo y produciendo y otras están buscando financiamiento. Y aquí está la palabra clave, el financiamiento. Si estas empresas logran conseguir el financiamiento, podemos hablar de eso después, es posible entonces que logren producir y apalancar o dar una estabilidad a esta senda de crecimiento que hasta ahora puede ser coyuntural, porque es por el lado de la demanda. Si logramos consolidar el lado de la oferta, esto puede ser un crecimiento sostenible durante quizá 1 o 2 años más. Los ciclos en Venezuela de crecimiento son relativamente cortos, pero podemos controlarlos, pues podemos crecer 3, 4 años seguidos, de crecer 1 año y volver a crecer, entonces bueno. Dos cosas de eso que acabas de hablar. ¿Por qué son tan cortos los ciclos del crecimiento económico? ¿Porque no son sostenibles en el tiempo? ¿Porque no se apalancan en algo realmente serio y duradero? ¿O porque cambian tanto las condiciones económicas del país y el tema básicamente de estructura de gobierno no hace viable jurídicamente que los negocios se mantengan? Mira, dijiste 2 cosas clave, digamos, los elementos últimos que mencionaste, que tiene que ver básicamente con estabilidad jurídica, institucional, estabilidad económica. Si las reglas del juego están claras y siempre son las mismas, digamos que los inversionistas tienen claro su panorama y su retorno de inversión. Ya los factores de riesgo que pudieran incidir sobre si invierten o no serían otros.
Y otro factor, tenemos que estar claros, Venezuela es una economía que está atada mucho a lo que puede hacer el gobierno, no solo en tema del marco jurídico institucional que provea, sino también el tema desde el punto de vista de la inyección de gasto. Y eso depende mucho de lo que pasa con el precio petrolero. El precio petrolero toda la vida ha sido muy volátil en Venezuela y eso conlleva que, bueno, ahorita sabemos en cuánto está y si la guerra o el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Eso quiere decir que los gobiernos en general, todos los gobiernos que hemos tenido, siempre se han apalancado en el petróleo y han dejado al petróleo la tarea de proveer las divisas que necesita la economía y no han visto al sector privado como ese ente serio, como ese ente que debería ser el promotor del crecimiento en el país porque se genera empleo, porque se puede dar estabilidad, porque se no depende de que esté o no un gobierno. Es correcto, es correcto. Mira, como lo menciona, lamentablemente Venezuela siempre ha estado atada a lo que pase con el precio del petróleo. Ese ha sido el principal proveedor de divisas y si el mercado de divisas se mantiene estable, hay una estabilidad en la economía. Divisas que no van invertidas otra vez a los sectores productivos, sino que se quedan en la propaganda política. Allí es donde depende, y hay distintos gobiernos que han actuado de manera distinta aquí, y eso es lo que va a depender que este ciclo también sea que se extienda un más poquito largo. ¿Cómo administras esas divisas y cómo las llevas efectivamente a lo que puede ser la inversión productiva? Cómo tú canalizas esa entrada de divisas para permitir que las empresas privadas logren conseguir los recursos necesarios para apalancar su crecimiento. Okay. En cuanto a esas posibilidades que tiene el gobierno, es un gobierno que ha pasado por crisis que no pasaron otros gobiernos, como fue una pandemia o sanciones económicas durante mucho tiempo, quedarse prácticamente en nada de la producción petrolera. ¿Han aprendido algo de esta lección o consideras que se ha aprendido algo en la forma de hacer o de llevar la economía y de manejar el uso de los recursos que le ingresan? Wow, esta pregunta es bastante profunda. Pudiera dar para hablar mucho, pero vamos a tratar de ser un poco concreto aquí. Lo primero que hay que mencionar es que esta crisis o el periodo de recesión de Venezuela empezó a finales de 2013, inicio de 2014. Es decir, ya teníamos muchos años en decrecimiento, se perdió básicamente el 50% de la actividad económica de lo que era el PIB a finales del 2013, eso es decir, bastante. Okay. ¿Qué había pasado en esos momentos que en este momento no? Bueno, las reglas institucionales eran otras, había una inestabilidad fuerte en el tema cambiario, la ley de ilícitos cambiarios también perjudicó mucho el tema en Venezuela sobre cómo comerciar con el dólar. No es secreto para nadie que cuando hay una crisis fuerte, los comerciantes, inversionistas, productores, buscan, incluso los consumidores, buscan protegerse en una moneda fuerte. Entonces, bolívar que reciben, dólar que compran. Entonces, el hecho de que hayan flexibilizado la ley de ilícitos cambiarios, el hecho de que en este momento hayan incluso la tasa de encaje legal esté bajando para permitir